Imagina que te digo que Latinoamérica no existe, que es una palabra que alguien inventó un día para meter en la misma bolsa a 20 países que comparten un idioma, un continente y las ganas incontrolables de que los otros 19 sean eliminados en fase de grupos. Porque cada 4 años pasa una cosa curiosa. Llega el Mundial, alguien saca la bandera de la Unión Latinoamericana, todos se abrazan en la foto oficial y a los 90 minutos del primer partido ya se están deseando la muerte deportiva con una sinceridad que asusta. El latino ama a su vecino con toda su alma, siempre y cuando ese vecino haya quedado eliminado antes que él. Y hoy vamos a explicar, uno por uno, por qué este continente es la única familia del mundo que se reúne cada 4 años para no soportarse en directo. Empecemos por el elefante en la habitación, o mejor dicho, por el país que entra a cada mundial convencido de que la copa ya es suya y solo falta el trámite aburrido de jugarlo. Argentina. Argentina no va al mundial. Argentina va a recuperar lo que le pertenece por derecho divino y por herencia celestial. Es el único país del planeta que puede perder una final y aún así explicarte, con lágrimas en los ojos y un análisis táctico de 40 minutos, por qué en realidad fueron los mejores y el universo conspiró contra ellos. Aquí todo el mundo es director técnico. Todo el mundo tuvo un tío que casi ficha por Boca, todo el mundo tiene una teoría sobre el mediocampo y todo el mundo ha ido al psicólogo, cosa que combinan de maravilla porque en Argentina el fútbol es exactamente eso. Terapia colectiva a gritos con final abierto. El argentino se siente europeo atrapado en el cuerpo geográfico equivocado. Habla como si cada frase fuera el último minuto de un partido. Lleva el mate y el termo bajo el brazo hasta la final de un mundial. Y tiene con Maradona una relación que ya dejó de ser admiración para convertirse directamente en teología con estampitas. Come asado como acto patriótico, corta la carne como quien firma un tratado y considera que su dulce de leche es superior a cualquier cosa que hayas probado. Y probablemente tenga razón, pero eso no te lo va a admitir jamás. Los demás latinos lo miran con una mezcla exacta y perfectamente calibrada de envidia y ganas de que se caiga. Porque no hay nada más satisfactorio para el resto del continente que ver a un argentino explicando por qué su eliminación fue, en el fondo, un triunfo moral profundo. Y aún así, cuando Argentina gana de verdad, medio continente sonríe en secreto porque es de los suyos. En secreto, eso sí, nunca lo admitirían ni bajo tortura. Justo al lado, del otro lado de un río marrón y de un abismo cultural que no cabe en ningún mapa, está Brasil, que llega al mundial con la tranquilidad serena de quien tiene 5 estrellas bordadas en la camiseta y no piensa dejar que lo olvides ni un solo segundo. Brasil no juega al fútbol. Brasil te informa amablemente de que inventó el fútbol y de que tú lo estás practicando mal desde entonces. El brasileño convierte la grada en un carnaval con tambores, baila cuando gana, baila cuando empata y baila incluso cuando pierde, porque parar de bailar sería admitir la derrota y eso simplemente no entra en el plan nacional. Habla un portugués que suena a canción incluso cuando insulta, tiene una relación con la playa que roza lo religioso y considera que la alegría es un recurso natural exportable como el café. Pero debajo de todo ese amarillo luminoso hay una herida que no cierra, un número tatuado a fuego en el alma colectiva, y ese número es 7-1. Menciona el Mineirazo en una mesa de brasileños y verás cómo la samba se apaga de golpe, como si hubieras desenchufado el país entero de la corriente. Los demás latinos disfrutan de ese trauma con una crueldad casi artística, con detalle de orfebre, porque durante décadas Brasil los trató a todos de hermanos menores con palmadita en la cabeza incluida. Y no hay venganza más dulce que recordarle al hermano mayor que una tarde perdió por 7 en su propia casa y delante de sus hijos. Aún así, cuando Brasil despliega el joga bonito de verdad, cuando la pelota empieza a moverse como si tuviera vida propia, todo el continente calla y mira embobado, porque en el fondo saben que ese fútbol también es patrimonio suyo. Subamos ahora al norte, a México, el país que ha ido a más mundiales que casi nadie, para hacer exactamente lo mismo cada vez con una puntualidad conmovedora. México clasifica siempre. México juega bien la fase de grupos siempre. Y México se estrella contra el 5.º partido siempre, ese octavos de final maldito, donde el sueño se muere cada 4 años con la regularidad de un reloj suizo bien engrasado. La afición mexicana es la más numerosa, la más ruidosa y la más terca en su optimismo del planeta entero. Tiñe de verde estadios al otro lado del mundo, viaja en masa, canta hasta quedarse afónica, grita, sí se puede, con una fe que da ganas de creerle, y luego se va a casa con el «no era penal» en los labios, que es la frase nacional no oficial grabada en el ADN. El mexicano vive el mundial como una montaña rusa emocional que va del tercer taco de la mañana a la depresión existencial de la tarde sin escalas intermedias. Come picante como quien entrena para el sufrimiento, celebra con mariachi y llora con mariachi, porque el mariachi sirve para todo. Los sudamericanos los miran un poco por encima del hombro, con ese clasismo futbolístico insoportable de «ustedes son de la CONCACAF», como si jugar contra Estados Unidos, Costa Rica y Canadá fuera un deporte de tercera división continental.
Y sin embargo nadie, absolutamente nadie, en todo el torneo, llena un estadio y lo hace temblar como México, cuando cree, aunque sea por 90 minutos frágiles, que esta vez sí, que esta vez el quinto partido por fin va a caer. Bajando otra vez al sur, nos encontramos con Uruguay, 3,5 millones de personas convencidas hasta la médula del hueso de que son una superpotencia mundial del fútbol. Y lo más increíble, lo verdaderamente maravilloso, es que tienen razones para creerlo, porque ganaron el primer mundial de la historia y luego callaron a Brasil en su propia casa en 1950, el famoso Maracanazo, que el uruguayo te recordará en el minuto 3 de cualquier conversación, aunque estén hablando del precio del pan o del tiempo que hace. Uruguay es, sin discusión posible, el país con el ego más grande por metro cuadrado del planeta. Aquí se inventó una palabra entera, garra, para describir la capacidad casi sobrenatural de ganar partidos que por talento no deberías ganar, a base de morder, empujar, protestar y no soltar la presa nunca. Y lo de morder no es del todo una metáfora, que hubo un señor que mordía rivales en pleno mundial, a plena luz del día y ante millones de testigos, y volvió a casa recibido como héroe nacional, con caravana incluida. El uruguayo toma mate incluso más que el argentino, cosa que jamás reconocerá el argentino, y considera que su forma de sufrir el fútbol es una escuela de vida. Los demás latinos los ven como los abuelos cascarrabias del continente, esos que te cuentan por 10ª vez una gloria de 1930 como si hubiera pasado el martes pasado. Pero cuando Uruguay saca la garra y elimina a alguien 3 veces más grande y más rico, hasta sus peores enemigos aplauden en silencio porque hay algo profundamente, dolorosamente latino en ganar con lo poco que tienes. Ahora, si esto te está gustando, o si al menos no te ha ofendido del todo todavía, quizá deberías pensar en darle a suscribirte, o no. Sinceramente no va a cambiar nada en tu vida. Seguirás teniendo los mismos problemas y la misma selección decepcionante. Pero el algoritmo es nuestro particular árbitro comprado. Y como cualquiera que haya visto una eliminatoria sudamericana sabe perfectamente, al árbitro hay que tenerlo contento y bien alimentado. Así que si te suscribes, el algoritmo pensará que te importa, que ya es bastante más de lo que la mayoría de estas selecciones consiguen arrancarle a sus propias federaciones corruptas. Y ya seguimos, tranquilo, que todavía nos quedan unos cuantos países convencidos contra toda evidencia de que este por fin es su año. Sigamos con Colombia, que llega a cada mundial con una duda existencial que nunca termina de resolver del todo. ¿Venimos a ganar o venimos a la fiesta? Y la respuesta honesta, la de verdad, es que a la fiesta, y si de camino ganan algo, pues bienvenido sea. Colombia convierte la tribuna en una discoteca a cielo abierto de salsa, vallenato y champeta. Celebra cada gol como si fuera la final del mundo, aunque sea el minuto 2 contra un rival modesto. Y tiene con la alegría una relación que el resto del continente envidia y teme, a partes exactamente iguales. Colombiano juega bonito, se peina raro por decisión propia, saluda con un cariño desbordante que desarma, y durante años tuvo a un tipo con una melena rubia imposible, dirigiendo el mediocampo con la calma de quien juega descalzo en la playa un domingo. Habla con un acento que suena a bolero, llama a todo el mundo mi amor, incluido el árbitro, y considera que la amabilidad es su deporte nacional secundario. Pero debajo de toda esa fiesta luminosa hay una tragedia que Colombia no olvida ni perdona, la de un defensa que metió un gol en propia puerta y lo pagó con la vida al volver a casa. Y por eso el colombiano celebra tan fuerte y abraza tan hondo, porque sabe mejor que nadie lo que puede llegar a costar este juego. Los demás lo miran con simpatía genuina, cosa rarísima en este continente rencoroso, porque hasta el rival más acérrimo reconoce que un mundial sin la fiesta colombiana es un mundial más gris y más triste. Y cuando les sale el partido perfecto, cuando la selección entra en trance, bailan sobre el rival, literalmente, con coreografía ensayada y todo. Al lado, atravesando la cordillera más larga del mundo, está Chile, que es el país que no ha ganado nunca un mundial, pero te va a hacer sufrir como si te lo estuviera arrancando de las manos. Chile es intensidad pura destilada, presión alta desde el pitido inicial, y un rencor deportivo perfectamente distribuido y administrado entre sus dos vecinos, porque el chileno odia a Argentina por el lado de arriba y a Perú por el otro costado. Y ese odio tan bien organizado y equilibrado es prácticamente su sistema táctico de base. La Roja tuvo una generación dorada que ganó 2 Copas América seguidas, nada menos, y aún así carga con el complejo eterno y doloroso de no haber hecho nunca nada en un mundial que la gente de fuera recuerde. El chileno habla rapidísimo, con un español lleno de modismos que ni sus vecinos entienden del todo, y presume de que su cordillera y su mar los aíslan del resto como una isla larga. Te presiona la salida de balón, te presiona el saque de banda, te presiona el saque de puerta, y si pudiera te presionaría en la cola del baño en el descanso. Los demás latinos los ven como los intensos irremediables del grupo, esos que se toman cada partido como una cuestión de vida o muerte de la patria entera. Pero hay que reconocerles una cosa sin discusión, que cuando Chile aprieta de verdad, cuando entra en modo jauría, hasta los grandes tiemblan.
porque no existe nada más incómodo en el fútbol que un rival que corre como si le fuera la nación en cada balón dividido. Y hablando de sufrir con arte, subamos a Perú, el país que espera 36 años enteros para volver a un mundial, y cuando por fin lo consigue, monta la fiesta más grande jamás vista en la historia del planeta para no pasar de la fase de grupos. Perú manda 50.000 hinchas al otro lado del mundo, agota los vuelos, agota los hoteles, tiñe ciudades enteras de rojo y blanco, y luego el equipo se despide en 3 partidos con la dignidad intacta y los ojos llenos de lágrimas. El peruano vive el mundial como una revancha histórica y personal contra el olvido. Grita, ¡arriba Perú!, con el alma entera. Canta como si le fuera la vida, y lleva el ceviche por delante como argumento moral de superioridad continental indiscutible, porque si en el campo no siempre ganan, en la mesa no pierden absolutamente jamás contra nadie. Y eso lo saben todos y les duele. Habla con una amabilidad ceremoniosa y un orgullo gastronómico blindado que no admite réplica. Los demás lo miran con cariño y una pizca de pena. Esa pena tierna del que sabe que semejante afición merece muchísimo más de lo que el equipo suele darle en el césped. Pero cuando Perú clasifica, todo el continente lo nota y lo respeta, porque muy pocas aficiones en el mundo son capaces de convertir la clasificación misma, el simple billete, en el trofeo más celebrado. Justo encima, colgado literalmente de las nubes, está Ecuador, la selección que solo existe de verdad y con todas sus consecuencias, a 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Ecuador en Quito es una potencia temible que asfixia a cualquiera que ose subir, incluida Argentina, incluida Brasil, incluidos los que se creen inmortales, porque a esa altura el balón vuela raro, hace cosas imposibles, y los pulmones de los rivales dejan de funcionar del todo sobre el minuto 20 con cara de pánico. El problema, el gran problema irresoluble, es que los mundiales no se juegan en Quito, se juegan a nivel del mar como el resto de las cosas, y ahí Ecuador tiene que aprender de golpe a respirar como el común de los mortales. La Tri clasifica ahogando a medio continente en su casa y luego intenta repetir la misma fórmula mágica en un estadio a nivel del mar donde, oh sorpresa mayúscula, todos los rivales respiran perfectamente y hasta sonríen. El ecuatoriano lo sabe en el fondo y aún así te sostendrá con cara seria que su altura es una ventaja táctica legítima y no una trampa geográfica descarada. Los demás protestan cada eliminatoria en Quito como si fuera una conspiración de la corteza terrestre. Pero cuando Ecuador saca un buen mundial lejos de sus montañas, con su generación joven y rápida, demuestra que no era solo la altura, que también había fútbol de verdad, aunque nunca lo admitan del todo por pura superstición y por si acaso. Y ya que hablamos de resistencia numantina, aquí tienes a Paraguay, el país que no te va a marcar un gol ni por accidente, pero que te garantizo, con papeles firmados, que tú tampoco. Paraguay es un muro de hormigón armado, una selección construida entera sobre la idea inquebrantable de que si el partido termina 0-0, ya has ganado tú por goleada moral. La garra guaraní es real y verificable, y durante años tuvo un portero legendario que no solo paraba penaltis imposibles, sino que además los tiraba él mismo, subía a rematar los córners en el 90 y se peleaba con medio campo rival con una tranquilidad pasmosa y una barriga imponente. Paraguay defiende con 11 hombres, ataca con 2 y sufre con toda la nación entera pegada a la radio y al rezo. El paraguayo es bilingüe de verdad, mezcla el español con el guaraní con una naturalidad que despista al vecino y hace del aguante una filosofía de vida. Los demás latinos los ven como el hueso más duro de roer del grupo, esos que nunca son favoritos ni salen en las portadas, pero que siempre te complican la existencia y te dejan fuera cuando menos te lo esperas y más te duele. El paraguayo no presume nunca de talento, presume de aguante, de no rendirse, y en un continente saturado de artistas de la pelota, eso lo convierte en el obrero honrado que nadie, absolutamente nadie, quiere tener enfrente en la última jornada decisiva. Y si Ecuador vive de la altura, Bolivia directamente es la altura hecha selección. Bolivia solo existe futbolísticamente a 3.600 metros sobre el mar, en La Paz, donde una tarde memorable le metió 6 goles a Argentina y mandó a medio planeta a buscar oxígeno embotellado en la farmacia más cercana. A nivel del mar, en cambio, Bolivia desaparece, se disuelve como el azúcar en el café, deja de existir por completo como concepto competitivo reconocible. Su único plan, su única esperanza, es que vengas a jugar a su casa y que tu cuerpo colapse dramáticamente antes que tus ganas de ganar. El boliviano lo sabe perfectamente, lo asume con dignidad y hace de esa desventaja perpetua y eterna su única y gloriosa venganza contra los gigantes ricos del continente. Come picante de altura, mastica hoja de coca para el soroche y considera que su geografía imposible es también su carácter. Los demás protestan cada 4 años, piden a gritos que se prohíba jugar tan alto, escriben cartas a la FIFA, y Bolivia responde siempre con la misma sonrisa serena y sabia del que sabe que sin sus montañas no tendría absolutamente nada, así que las va a exprimir hasta el último penalti del último minuto. Y cuando le ganas a un grande en La Paz,
es sencillamente la fiesta más justa y merecida de todo el continente, porque por una tarde entera el pequeño respira muchísimo mejor que el gigante. Bajemos ahora del todo a Venezuela, la Vinotinto, que ocupa en esta lista un lugar único y un poco melancólico, porque es el único país de toda Sudamérica que nunca, jamás, ni una sola vez en la historia, ha pisado un mundial. Venezuela es el país que durante décadas enteras quiso más al béisbol, que ese era su verdadero amor, y que de repente, casi de un día para otro, decidió que también amaba el fútbol con locura, y desde entonces vive instalado en el, esta vez sí, más eterno y conmovedor del planeta. Cada eliminatoria empieza con la ilusión completamente intacta, con la esperanza recién planchada, y termina puntualmente con la misma frase, de consuelo repetida de generación en generación: ya nos toca, ya nos toca. El venezolano ha convertido la esperanza en un deporte nacional en sí mismo, y hay algo profundamente conmovedor, casi heroico, en apoyar durante toda una vida entera a una selección que todavía no ha llegado a la fiesta a la que todos y cada uno de sus vecinos van desde hace un siglo largo. Los demás latinos los tratan con una ternura especial que no le regalan a nadie más en el continente, la ternura del hermano pequeño que todavía no lo ha logrado, pero que un día, quizá, seguro, lo hará. Y ese día, te lo aseguro por escrito, va a llorar hasta la última piedra de Sudamérica entera, porque será, sin ninguna duda, el debut más esperado y más celebrado de toda la historia del fútbol. Crucemos ahora hacia arriba, hacia Centroamérica, donde vive Costa Rica, la selección que un buen día cualquiera decidió que no pensaba respetar el guión que le habían escrito. Porque a Costa Rica le toca en el sorteo el grupo de la muerte absoluto, con Uruguay, Italia e Inglaterra, 3 campeones del mundo con vitrina llena, y en vez de hacer humildemente las maletas y despedirse, los elimina a casi todos y se planta en cuartos de final dejando a un continente entero con la boca abierta y sin argumentos. La SELE es el sobreesfuerzo colectivo hecho selección, el pura vida convertido en filosofía de trabajo, y tuvo un portero que atajaba lo inatajable como si tuviera firmado un pacto secreto con fuerzas superiores. El costarricense es amable hasta cuando gana. Dice pura vida para saludar, para despedirse y para consolar, y presume de no tener ejército pero sí tener a Keylor. Los sudamericanos, siempre tan clasistas y tan soberbios con la CONCACAF, tuvieron que tragarse el orgullo entero y reconocer a regañadientes que los ticos habían hecho lo que muchos gigantes millonarios no lograron nunca. El costarricense lo sabe, lo saborea despacio y te lo recuerda con una humildad tan cuidada que en realidad es puro orgullo bien disfrazado. Y aunque no siempre repite el milagro exacto, ya nadie en su sano juicio los subestima al abrir el sorteo de los grupos. Justo al lado está Honduras, la H, que llega a sus mundiales con toda la pasión catracha desbordada del mundo entero, y se va, casi siempre, después de 3 partidos y de muchísimas ganas contenidas. Honduras clasifica de vez en cuando, con un sufrimiento colectivo que paraliza el país entero durante semanas, y lo celebra como si hubiera ganado el torneo completo antes incluso de jugarlo. El hondureño vive esas 3 semanas doradas con una intensidad que no guarda ninguna proporción con los resultados en el marcador, porque para la H clasificar ya es en sí misma la hazaña histórica, y competir de tú a tú es el sueño extra que se pide de propina. Grita, canta, ondea la bandera azul y blanca con las 5 estrellas y tratas a la selección como a un hijo al que se quiere pase lo que pase. Los demás no los tienen ni de lejos en el radar de los favoritos, pero cualquiera que los haya enfrentado alguna vez en San Pedro Sula, con el estadio ardiendo, sabe perfectamente que el ambiente de ahí no está hecho para cardíacos ni para débiles de espíritu. El catracho no te promete cuartos de final ni títulos, te promete corazón hasta reventar, y en un mundial cada vez más lleno de cálculos fríos eso todavía vale algo, aunque el marcador rara vez, casi nunca, le termine dando la razón. Y hablando de celebrar lo imposible con todo el cuerpo, aquí tienes a Panamá, que el día que clasificó por primera vez en toda su historia, declaró, literalmente y por decreto, feriado nacional oficial. El país entero paró de golpe para celebrar no un título, no una final, no una copa, sino el simple y milagroso hecho de haber conseguido por fin el billete de entrada a la fiesta mundial. El panameño lloró por clasificar muchísimo más de lo que muchos pueblos lloran por ganar el trofeo, y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, porque cuando llevas toda tu existencia entera mirando el mundial por televisión desde el sofá, entrar por la puerta grande es, en sí mismo, el trofeo más grande. Luego ya en el torneo de verdad, pasó lo que suele pasar con los debutantes ilusionados, 3 partidos de aprendizaje acelerado y directos de vuelta a casa. Pero eso a Panamá le dio exactamente igual, ni lo notó. El panameño canta, celebra el canal y considera que ya ha ganado por el mero hecho de estar. Los demás los miraron con la sonrisa cálida del que recuerda perfectamente su propia primera vez tembloroso. El panameño no fue a ganar el mundial, nunca fue esa la idea, fue simplemente a existir dentro de él,
Y aquella noche gloriosa del feriado nacional le demostró al mundo entero que a veces el fútbol se trata solo de eso, de por fin estar invitado a la mesa de los grandes. Y cerramos el recorrido grande con El Salvador, la selecta, que carga sobre los hombros con una de las historias más brutales, extremas y absurdas de todo el fútbol continental. Porque El Salvador es el país cuya rivalidad futbolística con Honduras se mezcló con tanta tensión política y social acumulada que la historia le terminó poniendo directamente el nombre de Guerra del Fútbol. Y aunque las causas reales de fondo eran bastante otras y más complejas, el partido de fútbol quedó para siempre grabado en los libros como la mecha que encendió la mecha. Y por si semejante honor amargo fuera poco para una sola nación, El Salvador tiene además el privilegio doloroso de haber encajado uno de los resultados más humillantes de toda la historia de los mundiales, aquel 10-1 frente a Hungría, un marcador tan monstruosamente grande que ya es leyenda urbana y chiste continental. Y aún así, contra todo pronóstico, el salvadoreño ama a la selecta con una lealtad absoluta a prueba de goleadas históricas y de bombardeos de balones, cosa que tiene un mérito enorme y silencioso. Los demás latinos recuerdan a El Salvador sobre todo por esas dos postales extremas grabadas en la memoria, la guerra y la goleada, pero el aficionado del azul sigue ahí, firme, fiel, en pie, esperando pacientemente su momento de revancha, con una constancia que ya quisieran para sí muchas potencias del continente. Y luego, cerrando el cuadro, está el grupo silencioso de los que casi nunca reciben la invitación, pero que no por eso dejan jamás de creer con fe intacta. Guatemala, la bicolor, eternamente cerca y eternamente fuera por un suspiro, con una afición numerosísima que merecería un mundial solo por pura constancia y devoción inquebrantable. Nicaragua, que ama muchísimo más el béisbol, pero que mira el fútbol cada vez más de reojo y con ganas crecientes de sumarse a la fiesta ajena. Cuba, que sorprendentemente estuvo en un mundial de verdad allá por 1938, hace un siglo casi, y desde entonces vive de aquel recuerdo antiquísimo, igual que Uruguay vive del suyo, solo que sin haberlo repetido ni una sola vez más. Y República Dominicana y Puerto Rico, que en el fondo de su corazón prefieren un buen partido de béisbol con su bate y su guante, pero que cada 4 años, cuando llega la fiebre mundialista y el vecino grita, se dejan arrastrar un buen rato por la ilusión contagiosa de los demás. Todos ellos juntos forman el coro de fondo imprescindible del gran teatro latino del mundial, los que no salen a escena bajo los focos, pero llenan las gradas y las pantallas con la esperanza terca de que algún día, por fin, les toque a ellos el papel principal. Y así, cuando sumas y juntas todo esto de arriba a abajo, te das cuenta de golpe de que el latino en el mundial no es una cosa ni dos, son 20 cosas completamente distintas que solo se ponen de acuerdo en una sola en toda su historia compartida: querer ganarle al de al lado por encima de cualquier otra cosa. El continente entero se abraza sonriente en la foto oficial de la Unión Latinoamericana y a los 90 minutos exactos ya se está deseando la eliminación mutua con una pasión, una dedicación y un talento que ningún otro rincón del planeta iguala ni de lejos. Y quizás sea precisamente eso, exactamente eso, lo más bonito y lo más honesto de todo el asunto, que se odian con tanto arte y tanto detalle porque en el fondo insobornable son familia. Y a la familia, ya lo sabes bien, se la quiere y se la soporta a partes exactamente iguales. Nada de todo esto es del todo justo, por supuesto que no. Todos son estereotipos gruesos y reduccionistas y en cada país cabe absolutamente de todo. Pero cada 4 años, sin fallar ni uno, vuelven a comportarse exactamente así. Y bueno, esto es así. Dale a suscribirte, anda, que el vecino ya lo ha hecho y no vas a dejar que te gane también en eso.